Buongiorno, non sono Anima.tv e qui al convegno La Via della Guarigione, Sapienza Sciamanica y Medicina Moderna con Juan Ruiz Naupari. ¿Quién es el chamán? Interesante pregunta. Hay una definición que a mí me encanta y es lo que enseño. El chamán es aquel que sacraliza la vida cotidiana. Para sacralizar la vida cotidiana necesitamos tener el punto de referencia espiritual con el que existen los seres humanos y la naturaleza en sí misma. Cuando la persona o el ser humano tiene una experiencia donde su conciencia se expande y entra al reino de la esencia espiritual, se da cuenta de que todo está lleno de Dios o del Espíritu. Entonces todo es sagrado el agua, el viento, las montañas, los árboles y obviamente el ser humano. Entonces el chamán es el que sacraliza la vida cotidiana porque tiene la experiencia de que todo está lleno del Espíritu y eso es lo que intenta mostrar a los demás. Se habla de que el chamán puede curar. La enfermedad es la carencia de Dios o del Espíritu en el ser humano. Entonces, ese también es la función del chamán. La curación a través de los medios tradicionales, pero esencialmente llevar a la persona a ese espacio desde donde él también puede sacralizar la vida cotidiana y vivir la vida de una manera feliz. La cosmovisión andina y el sistema Pneuma para la curación de las enfermedades. En la tradición andina se concibe al hombre y al universo en tres partes. La primera parte es, le llamamos el mundo del cóndor, que viene a ser la parte espiritual del individuo, del ser humano. Nosotros, como seres humanos, en lo más sutil contenemos una partícula de Dios o un fragmento de Dios, y esa es la parte espiritual, y esto está asociado al cóndor. Después, hay otra parte que nosotros le denominamos el mundo del puma. El mundo del puma está asociado a nuestra mente, la palabra, las emociones, las acciones. Hay otro mundo que es el de la serpiente y nosotros lo asociamos al cuerpo físico. Entonces hay tres niveles de existencia: la parte física o el mundo de la serpiente, la parte del alma o el mundo del puma y la parte espiritual o el mundo del cóndor. Cuando el ser humano pierde el contacto con el mundo del cóndor es cuando adviene lo que nosotros llamamos la enfermedad. He mencionado hace un instante que la enfermedad es la carencia de Dios en nuestra vida. Por tanto, al ser humano hay que llevarlo a experimentar a ese Dios para que él vuelva a apreciar la vida, amarla y volver a encontrar la salud. Uno se enferma cuando tiene no solo el desequilibrio espiritual, porque ya cuando hay desequilibrio espiritual aparece el desequilibrio mental, emocional, obviamente a nivel corporal, celular, a nivel nervioso, y entonces de esa manera es bueno acudir a las plantas medicinales que tienen un gran poder terapéutico para el ser humano, pero esta es una parte del chamanismo, la curación a través de sistemas tradicionales como son las plantas o el fuego o el agua o la tierra, y esto es una gran práctica que ancestralmente existe en nuestra tradición, pero de alguna manera pienso que se olvidó esa otra área, que es el área más sensible, más sutil, el área espiritual, porque allí radica la salud. Entonces, obviamente hay que complementar ambos tratamientos. Hay que llevar al hombre a la naturaleza para que se reconcilie con ella. Hay que llevarlo a su propia naturaleza, a su alma, para que vuelva a cultivar pensamientos, emociones y palabras conectadas con la virtud, y hay que llevarlo al espíritu. Bien, ¿cómo llevamos a las personas a su alma y a su espíritu? A través del sistema Neuma. El sistema Neuma es un
camino de conocimiento. Y tenemos una práctica que es preciosa, le llamamos la respiración neuma, y consiste en respirar luz y exhalar luz. Este simple hecho de respirar luz y exhalar luz con la intención de despertar al sanador interior, que es el espíritu, puede hacer que ocurra un gran proceso de expansión de nuestra conciencia. Esto es como ubicarse en un lugar de visión privilegiada, es decir, estar en un espacio desde donde uno puede observar en su vida, en nuestra vida, aquello que es verdadero y aquello que es falso. Esto es como entrar en un estado de éxtasis o en el nirvana. Y desde esa experiencia del nirvana que te produce la respiración, es como puedes entender tu vida, entender tus relaciones con los demás y entender las razones por las cuales te enfermaste y cuál es la medicina para tu sanación. Entonces, estos tres mundos, el mundo de la serpiente, el puma y el cóndor, deben estar en equilibrio y también deben estar reunidos en lo que yo llamo el gran universo del gran Padre Madre Águila Dorada. Cuando estamos desconectados de esos mundos, obviamente nuestro corazón no late como late el gran corazón del universo. Así que este es el propósito, llevar a las personas a una experiencia única con su corazón. ¿Quién puede acceder a esa dimensión y quién la necesita? Creo que todos necesitamos ascender a la otra dimensión y realmente a través de la respiración resulta siendo muy fácil. Se nos ha dicho que solo las personas especiales o los chamanes pueden acceder a ese espacio, pero lo que yo estoy enseñando es que todos nosotros podemos acceder a ese espacio y tenemos la herramienta para hacerlo. Y esta herramienta es el proceso de la respiración chamánica o la respiración de luz o neumática o espiritual, que nos conecta con ese espacio hipersensible, desde donde no solo tenemos la visión panorámica que te he mencionado, la visión real, la visión cabal de lo que es nuestra vida y la conexión con el universo, sino que además allí podemos encontrar a guías espirituales. Entonces, con nuestra experiencia mística o extática que logramos a través de la respiración neuma, además de revisar e integrar nuestra vida en los valores que guardamos en nuestro corazón, también encontramos a guías extraordinarios que pueden ayudarnos no solo a acelerar nuestro proceso de sanación o autoconocimiento, sino también a revelarnos los misterios de la vida, los misterios de la muerte y que hay también en el universo.